Hola familia suculenta, les cuento que el día de hoy mi querido y amado esposo me hace una entrevista y entonces hoy estaremos hablando sobre algunas preguntas sobre suculentas y algo más, así que vamos entonces a ello. ¿Cuál fue tu primer encuentro con las plantas suculentas? Mi primer encuentro con las plantas suculentas fue una suculentica que le regalaron a mi hijo, nunca le paró bolas y yo empecé a cuidarla y me parecía muy curiosa, muy especial y muy bonita y de ahí pues me fui como añadiendo otras, fue gustando cada vez más. A veces le dan cosas a nuestros hijos que terminamos nosotros siendo los propietarios. Sí. Culpable, no sé si la culpable fue mi mamá o mi hijo del vicio de la suculenta. Pero sí, lo cierto sí que en familia. Exacto. Bueno, ahora una pregunta confesional. ¿Alguna vez has matado alguna planta suculenta o alguna suculenta? Una no, o sea, eso han matado más de 20, muchas. Por muchas razones, porque al principio porque les echaba mucha agua, porque no les echaba agua, porque pensaba que tenía que abonarlas y las quemaba, porque las sacaba de pronto de aquí y las mandaba para la terraza de una, y todavía sigo cometiendo errores de pronto. Y lo último, no las maté, pero sí las fumigué por un hongo y quemé varias de mis suculentas en una ocasión. La tendencia es que las suculentas son muy fáciles de tener y cualquier persona la puede tener. Y eso es como lo que le han vendido al público en general. Y pienso que en ocasiones genera mucha frustración cuando le dicen a uno que puede tener esta planta y resulta que se le muere. ¿Qué experiencia sacaste tú de la muerte de tus plantas, de tus suculentas? ¿O cómo lo superaste? ¿Cómo seguiste adelante con las suculentas? Aprendí que cuando consigo una suculenta, investigo todo sobre ella. Si me llegó, por ejemplo, esta que es una Missing You, entonces voy, veo videos de la Missing You, cómo se cuida, de dónde fue traída, qué riesgos tiene, pregunto en los grupos quién la ha tenido, cómo la cultivan y todo, y así voy aprendiendo. Y voy aprendiendo de cada una de las que me llega para poder así tener el cuidado especial de cada una. Dentro de ese aprendizaje, ¿qué error cometiste que después te arrepentiste? Al principio, cuando no sabía del sustrato, iba y compraba tierra, lo que le llamamos tierra de jardín, que era tierra negra revuelta con cascarilla, y de pronto le revolvía más cascarilla y empecé a tener una plaga de nemátodos, ni la tremenda, que casi no erradico de acá. Creo que fue uno de los primeros videos del canal. El primer video del canal fue precisamente una echeveria pálida que estaba llena de nemátodos. ¿Tú qué piensas si las suculentas pudiesen hablar? ¿Qué crees tú que te dirían? No me miren tanto. Ya, no me mire, vaya bañese en mí. No me miren más. Sí, algunas tienen esa peculiaridad. Ajá. ¿Cuál, digamos así, entre comillas, es tu truco sucio para que tus suculentas prosperen? Como más que un truco sucio, es el sustrato con una muy buena cantidad de mineral, porque así puedo regar tranquilamente sin problemas de temor a que se me vayan a podrir. Porque como se pueden regar más seguido, entonces ellas se van a engordar más, se van a poner más bonitas. Hablando de esos trucos, imaginemos por un momento que puede ser una suculenta y vivir un día como una planta suculenta. ¿Qué suculenta tomarías para estar en ese día? ¿Qué suculenta serías ese día? La Laui, porque es la reina. Entonces viviría como una reina. ¿Cuál es el mito más grande que existe sobre las plantas suculentas según tu criterio? Hay cantidad de mitos, pero uno de los más grandes es que no les gusta el agua. Entonces, por ejemplo, la primer suculenta que me dieron, me dijeron échale una cucharadita de agua cada 15 días y eso es terrible. Y la mayoría las venden así.
no les gusta el agua, métela a la sombra y le echan una cucharadita de agua cada 15 días. Entonces las pobres sucus son todas deshidratadas, alargadas, etioladas y moribundas. Sí, ese es un error que porque creen que almacenan agua, entonces ya no necesitan. A veces las venden como si fueran de plástico. Hacer parecer que si fueran de plástico. Tú ya llevas varios años en el cultivo y trabajando con plantas suculentas y tienes un emprendimiento, un negocio con las plantas. ¿Qué consejo le darías a una persona que va a iniciar a empezar a cultivar plantas suculentas? Lo mismo que les decía yo ahorita, tomen una planta a la vez, aprendan todo sobre ella, aprendan a reproducirla, aprendan a cuidarla. Cuando ya tengan esa que aprendieron todo, entonces consigan otra y así irán aprendiendo. Por ejemplo, no es lo mismo cuidar una aeonium que cuidar una planta como esta Missing You, que es de hoja muy gruesa, o cuidar esta tortuga que es de muchas hojas y es diferente. Entonces, por ejemplo, esta requiere un sustrato más orgánico y mucho riego. Esta requiere un sustrato más mineral y un riego más moderado, pero mucho sol. Y el aeonium requiere no tanto sol, un poquito de sol y un riego un poquitico más abundante. Entonces, cada especie es un mundo especial y tenemos que aprender a cuidar cada uno dentro de su propio mundo o sus propias especificaciones. Muy bien. Sí, a veces un mito que hay muy popular es que las personas creen que las suculentas es una especie. ¿Y qué nos puedes decir a ese respecto? Suculenta es una característica. Dentro de esa característica caben muchas especies, muchas familias suculentas. Entonces están las echeverias, están los sedum, están las hawortias, están los aeonios. Es demasiado amplio el concepto y se puede tener una colección muy muy grande de suculentas. Dentro de esta colección y dentro del cultivar de las suculentas, ¿crees que las suculentas pueden llegar a tener, digámoslo así, poderes mágicos? Si es así, de pronto compartir alguna historia, alguna curiosidad que te haya sucedido con alguna de estas suculentas. La resiliencia, el poder aguantar mucho tiempo sin agua. Las plantas que son como de follaje, por lo regular requieren de agua muy seguido y ya me ha pasado, no tengo muchas, pero me ha pasado que se me han muerto porque no las he regado. Mientras que las suculentas pueden vivir mucho tiempo en el abandono. Por cierto, les gusta el abandono. Entonces he encontrado a veces hojitas por ahí que se me han quedado tiradas. Una vez encontré una planta que se me olvidó. Me llegó en un envío. Saqué lo del envío y todo, y luego le dije yo a la persona, no me enviaste tal planta, pero se quedó así y la busqué. Cuando al tiempo volvimos a mirar esas cajas porque necesitábamos empacar algo y encontré la planta ahí. La planta, no me acuerdo cuál es en estos momentos, pero sé que la planta sobrevivió porque tienen esa capacidad de resistir la sequía por mucho tiempo. Sí, es una característica muy impresionante que tiene. Si pudieras viajar a cualquier lugar del mundo con todos los gastos pagos, a observar suculentas en su hábitat natural, ¿a qué lugar iría? A México. A México me voy de una por muchas razones. Porque están las echeverias, porque quiero ir a ver una acante en su esplendor, en su lugar, una chaviana y muchas de las plantas que son, de las suculentas que son de allá, y por otras razones que también me llaman la atención México. Sí, en especial Tamaulipas. Sería una muy buena región para ir a visitar. ¿Crees que las suculentas de pronto pueden llegar a ser, digámoslo, entre comillas, una buena mascota para los niños? Me he encontrado con muchos niños que tienen suculentas y que les gustan las suculentas. Creo que sí, pero necesita la guía de alguien que sepa, del papá, así como las mascotas que son animales.
O sea, usted no le puede entregar a un niño una responsabilidad para la cual no está preparado. Pero sí es una muy buena forma de que un niño aprenda responsabilidad. Entonces, una suculenta tiene la ventaja de que si el niño se olvidó regarlo un día, pues no se va a morir, a comparación de otro tipo de plantas. Entonces, es una muy buena forma de irlos involucrando en el mundo de la jardinería, del cuidado de un ser vivo, de tener responsabilidades y esas cosas. Sí, bien, no es solamente regalarles y ya, porque igual las suculentas son seres vivos. En cuanto a las suculentas, ¿qué piensa del uso de las suculentas en la gastronomía? ¿Te atrevería usted de pronto a hacer algún plato específico con suculentas? Yo sé que hay algunos platos típicos, por ejemplo, en México se comen, ¿cómo se llaman? El nopal. El nopal lo comen. Alguna vez vi un video que me dolió en el alma de un asiento de suegra, creo que era, un cactus súper grandotote, que le quitaron todas las espinas, luego lo asaron, lo partieron y se lo comieron. En lo personal, de pronto un nopal me lo comería. Un asiento de suegra sé que demoran cantidad de años en crecer, entonces me parecería injusto. Vi por ahí también alguna vez en las redes compartimos el video de la perleón que se la están comiendo, eso me dolió. Entonces, algunas de pronto sí, no todas. Sé que, por ejemplo, la verdolaga es una que se consume también con ensalada. Es así. ¿Sí te atreverías entonces a hacer algún plato? Algunas, con algunas, no con todas. Me pongo a llorar donde yo cocino una de mis perleón o alguna cosa. ¿Cuál es el mejor regalo que has recibido relacionado con las suculentas? ¡Chachán! Es una tontería. Tengo espátulas, tengo pinzas, tengo muchas cosas de jardinería, pero este es el que más me gusta porque cuando hago trasplantes, entonces simplemente se recoge la basurita que va quedando allí. Entonces me ha parecido muy práctico y me encanta el color, me encanta el diseño. Ya se ve viejito, pero pues este me llegó en uno de los primeros amigos secretos que tuve. Y la persona que me lo mandó, Samira, que es una muy buena amiga, me envió varias cosas, varias plantas, una taza, pero creo que de todos los amigos secretos que he jugado y todo, el que más me ha gustado, el regalo que más me ha gustado, sí. Además de tu negocio de suculentas, que comercializa suculentas y accesorios, también tienes este canal. ¿Qué recomendación le darías a las personas que tienen su cultivo, que tienen su emprendimiento de suculentas con respecto a las redes sociales, a YouTube, a todas estas redes sociales para incorporarlo a su emprendimiento? Las redes sociales son un gran apoyo para un emprendimiento. A nosotros nos ha servido bastante el tener las redes sociales, el tener el canal, porque primero la gente conoce que somos alguien real, conocen el espacio, conocen que siempre grabo en el mismo lugar, es mi espacio, son mis plantas. Entonces eso da un poco de credibilidad, un poco de apoyo también para las personas. Y fuera de todo, a nuestros clientes les podemos decir, mira, ¿estás comprando esta planta? Entonces aquí está este video que tú puedes ver para que aprendas a cuidarlo. Entonces no solamente estoy vendiendo el producto y dejándolo solo, sino que hay un acompañamiento para los clientes para que continúen en el proceso de cuidarlas, de amarlas y de enamorarse del más suculento. Donde tienes tus suculentas, ¿cuál es tu lugar favorito? Yo creo que grabo siempre acá, pero en las mañanas cuando yo me levanto, antes de cualquier cosa, lo primero que hago es venir, echar un vistazo. Creo que porque como ya nos pasó una vez que se metió un gato y tumbó todas, entonces yo no sé por qué. Siempre salgo y miro a ver si está todo bien y ya. ¿Puedes darnos de pronto dentro de todo tu andamiaje y trabajo con las suculentas, brindando talleres, asesorías, haciendo los videos, cuál es la anécdota más graciosa que ha sucedido con respecto a las suculentas? Una vez estábamos dando un taller de profesores y era un grupo bastante grande y tenían ellos la oportunidad de inscribirse a varios talleres.
y estaba el de nosotros, suculentas para principiantes. Entonces, cuando empezamos a dar el taller, empezamos a ver que llegaban mucha gente, llegaban hombres, nosotros o sea, gustó el taller, gustó el taller. Y cuando empezamos a hablar, entonces empezaron a acercársele a los organizadores y a decir, ¿y dónde está la comida? ¿Y dónde está? Que muchos se metieron al taller pensando que era un taller de comida, por aquello de suculentos. Bueno, muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Para finalizar, de pronto nos puedes regalar una frase inspiradora sobre lo que las plantas suculentas pueden llegar a motivar en nosotros. Yo no traté una frase inspiradora, pero algo que me parece rico de ellas es que si uno está mal lleno, uno está triste, uno le pasa cualquier cosa, se viene un ratico, mira el color, mira las plantas, dice, ay, esta como está de grande, esta ya me dio un hiquito, quitémosle esta malecita, echémosle agua. Y como que en ese hacer las cosas se van pasando las tristezas y se van pasando las preocupaciones o vamos aclarando los pensamientos, entonces todo va como fluyéndome. Espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna otra pregunta que quisieran hacerme o que quisieran hacer sobre suculentas en general, déjenme en los comentarios y podemos estar haciendo una segunda parte. Así que gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente video, así que chao, chao.